a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor y vamos a leer todo el capítulo 61. El Señor nos dice así en su bendita palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ciudades antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será reconocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en mantos de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por que por medio de tu palabra tú nos enseñas, tú nos amonestas, tú nos instruyes, tú nos das esperanza. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú hables a cada uno de una manera personal, de manera que seamos edificados, que admiremos tu grandeza y anhelemos vivir más y más para tu gloria, Señor. Glorifícate en esta hora, a través de este pasaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. La idea que muchos hermanos tienen, muchos cristianos tienen de la salvación, muchas veces se limita a que sus pecados han sido perdonados, de tal manera que al morir van a ir al cielo para siempre. Pero la Biblia nos presenta una imagen mucho más amplia de la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Es cierto que todos aquellos que nos refugiemos en Cristo, en arrepentimiento y en fe, obtenemos el perdón de nuestros pecados, y juntamente con el perdón de nuestros pecados obtenemos la salvación y la promesa de vida eterna como un regalo de la gracia de Dios. Pero la redención no consiste solamente en salvar nuestras almas, sino que incluye también la restauración total de nuestra vida, la restauración total de nuestro cuerpo, la restauración de la nación de Israel y la restauración de toda la creación. Pero al leer este pasaje en su contexto, al escuchar el futuro glorioso que nosotros leemos
en el capítulo 60 para la nación de Israel, ellos, al escuchar ese mensaje, habiendo regresado de la cautividad, porque recordemos ese mensaje era para la generación que regresaría de la cautividad babilónica, al regresar de la cautividad babilónica, la nación de Israel siguió encadenada, siguió prisionera de la oscuridad a causa de su pecado. ¿Cómo una nación así podría convertirse en la nación gloriosa que nosotros escuchamos en el capítulo 60? Y de la misma manera, ¿cómo nuestra vida puede transformarse en un reflejo glorioso de la imagen de Cristo? Esa pregunta es la que el Señor responde en Isaías 61. En este pasaje el Señor nos muestra el impacto de la obra del siervo del Señor en la salvación espiritual y en la restauración física de la nación de Israel y en nuestra vida como cristianos no judíos. De tal manera que en este pasaje podemos ver tres cosas. En primer lugar, podemos ver la salvación espiritual de su pueblo. En segundo lugar, podemos ver la restauración física de su pueblo. Y en tercer lugar, podemos ver la respuesta de gozo de su pueblo. Así que vamos a comenzar con la salvación espiritual de su pueblo en versículos 1 al 3. El pasaje comienza ahí en versículo 1 diciendo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Lo primero que debemos definir al escuchar estas palabras es que hay alguien que está hablando estas palabras. La pregunta es, ¿quién está hablando estas palabras? ¿Es simplemente el profeta Isaías? ¿Es la nación de Israel? ¿O es alguien más? El contexto cercano en Isaías 11, versículos 1 y 2 nos anuncia que un retoño brotará de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Escucha esto: y reposará sobre él, sobre el retoño del tronco de Isaí. Está hablando del Mesías, de la descendencia de Isaí, de David. Y reposará sobre él, dice, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Más adelante en Isaías 42, versículo 1 anuncia: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Estas dos citas nos dicen que el Espíritu de Yahvé reposaría sobre el siervo del Señor, sobre el Mesías de la descendencia de David, del tronco de Isaí. Por otro lado, el contexto inmediato nos habla del Redentor, como vimos la semana pasada. Aquel Redentor que vendrá a Sión, al cual llama la luz de su pueblo, la gloria del Señor. Pero es el Señor Jesucristo, en el contexto lejano, el que nos confirma que fue Él quien habló estas palabras por medio de la boca de Isaías. En Lucas 4, versículo 21 nos dice que cuando Jesús terminó de leer precisamente este pasaje, parte de este pasaje, en la sinagoga de su natal Nazaret, al terminar de leer estas palabras, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Así que entonces, el Mesías, el siervo de Yahvé, de manera anticipada por boca de Isaías, está anunciando que el Espíritu de Yahvé reposaría sobre él porque el Señor lo ungiría
para cumplir con una misión. Lo ungiría. De hecho, la palabra Mesías, la palabra hebrea para Mesías, y la palabra la palabra griega para Cristo literalmente significa ungido. Él es el ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes, untándolos con aceite como una muestra simbólica de la designación oficial para su misión y del poder de Dios sobre ellos para llevar a cabo la misión que Dios les había asignado. Así que entonces el Mesías sería ungido de manera sobrenatural, nada menos que con el Espíritu Santo de Dios, capacitándolo para cumplir con su misión. Pero esta misión no es solamente la misión del Mesías, no es solamente la misión de la segunda persona de la Trinidad. Observemos en el versículo 1 que las tres personas de la Trinidad están involucradas en esa misión. Encontramos allí el Espíritu del Señor, encontramos allí Dios, que con mayúsculas, en el hebreo es la palabra Yahvé, y encontramos allí al siervo del Señor. Así que entonces, la obra de salvación es una obra trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados en esta misión de rescate del Mesías. ¿Y cuál sería la misión del Mesías? En versículos 1 al 3, el Mesías anuncia que sería enviado para hacer 6 cosas. 6 cosas que están introducidas allí con un para. 6 veces repite esa palabra. Bueno, la repite más veces, pero en lo que tiene que ver con la función, las 6 funciones de su misión, nos dice en primer lugar en versículo 1, para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Preferimos 1000 veces las buenas noticias que las malas noticias, ¿no es cierto? Pues el Mesías vendría para dar buenas noticias. Pero observemos a quiénes están dirigidas esas buenas noticias. Esas buenas noticias no están dirigidas para los fuertes, no están dirigidas para los poderosos, no están dirigidas para los ricos que tienen su vida solucionada, entre comillas. No está dirigida tampoco para aquellos que creen que son buenas personas porque son moralmente aceptados o porque tienen un fervor religioso, sino a quienes están dirigidas esas buenas noticias. A los afligidos. A los afligidos. La palabra hebrea para afligido se refiere a alguien que está oprimido, que está necesitado, que está abatido y desvalido, y que es incapaz, fíjate bien, de ayudarse a sí mismo. De allí que entonces los traductores del Antiguo Testamento al griego, en lo que se conoce como la versión Septuaginta, y los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra griega pobres en ese mismo pasaje, haciendo referencia no a cualquier clase de pobre, sino a un mendigo. Un mendigo es aquel, no tiene nada, está totalmente desprovisto, necesitado, desvalido. Es alguien que depende totalmente de la ayuda de alguien más para vivir. El Mesías entonces vendría a anunciar buenas noticias a los mendigos espirituales. Aquellos que están afligidos de manera espiritual, los que reconocen que están en bancarrota espiritual delante de Dios y que no pueden ayudarse a sí mismos y que no tienen nada que ofrecer y no les queda más que esperar por completo en la gracia y en la misericordia del Señor. A ellos es la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia, como Jesús dijo en Mateo 5, versículo 3,
es bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que si nosotros estamos afligidos a causa de nuestro pecado, desprovistos, necesitados, mendigos espiritualmente, y venimos a Él, Él tiene buenas noticias para nosotros. Y esa buena noticia es que a nosotros nos corresponde o nos será dado como un regalo inmerecido, como un mendigo, el reino de los cielos. Pero el Mesías viene con un segundo propósito. Y nos dice allí en la tercera parte del versículo 1, me ha enviado para, nuevamente la palabra para, vendar a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantados nos habla de alguien que está roto. Nos habla de alguien que está aplastado. De alguien que está hecho pedazos, quebrantado. Y al decir de corazón nos muestra que está hablando espiritualmente. Aquellos que están quebrantados, rotos, aplastados en su interior a causa de la culpa de su pecado, a causa del peso de su pecado, a causa de que sienten la condenación de su pecado. Y ellos se refugian en el Señor, en el siervo del Señor, y nos dice, ellos serán vendados. Serán vendados. De tal manera que sean completamente sanados, completamente restaurados, porque Él prometió, como ustedes recordarán, vivificar el corazón quebrantado, el corazón de los contritos. Número 3, el versículo añade, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Observa cómo va llevando a más, no solamente a que estemos tranquilos, en paz, no solamente a que tengamos un corazón sanado, sino dice, Él vino a dar libertad. Él vendría a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora bien, esa palabra libertad usa dos palabras allí distintas en el hebreo. Libertad y liberación. La palabra libertad involucra la condonación de deudas, la liberación de la esclavitud y la devolución de lo que había sido perdido. La palabra hebrea para liberación tiene el sentido más bien de abrir las puertas de la cárcel a los que estaban prisioneros. Por otro lado, la palabra cautivo se refiere a los que han sido capturados como botín de guerra, deportados fuera de su tierra y hechos prisioneros. En tanto que la palabra prisioneros nos pinta la imagen de alguien que ha sido amarrado con cuerdas o encadenado con grilletes de hierro y confinado a la oscuridad de una mazmorra. Estas imágenes entonces describen nuestra condición espiritual. A causa del pecado, cada uno de nosotros éramos prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra en el reino de las tinieblas. Adán antes había vivido en el jardín del Edén, pero fue llevado fuera del jardín del Edén. Y toda su descendencia, hasta nosotros, prisioneros del pecado, encadenados por el pecado, encerrados en la oscuridad de una celda sin posibilidad de escapar, en deuda con la justicia de Dios. Pero el Mesías traería libertad. El Mesías traería liberación para los que se refugien en Él, de tal manera que Él romperá sus cadenas, Él abrirá las rejas de la prisión, Él sacará de la oscuridad a la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, a fin de que ya no estemos encadenados y sujetos al pecado, sino que vivamos en libertad. Eso es lo que haría el Mesías. Número 4. Proclamar el favor y la venganza del Señor. Observen el versículo 2. En la primera parte dice, para proclamar
el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. La expresión el año favorable expresa, por supuesto, un periodo de tiempo en el que el Señor mostrará su favor, su aceptación, su bendición hacia los pecadores que se refugien en el Señor. Ahora bien, como ya dijimos, Jesús citó estas palabras en el Nuevo Testamento, pero algo interesante es que cuando Jesús citó estas palabras de Isaías, se detuvo en el año favorable del Señor. En otras palabras, Él no dijo, y el día de venganza de nuestro Dios. Porque en su primera venida, como Él mismo lo anunció, en su primera venida, Él no vino para traer juicio al mundo, sino para salvar al mundo. Eso no significa que su juicio quedó hecho a un lado. Significa que en su primera venida y hasta este tiempo, hasta este momento, Él extiende la promesa, primero la oferta de salvación y la promesa de salvación a todos aquellos que se refugien en Cristo. Pero Jesús anunció claramente que el día de la venganza de nuestro Dios va a llegar. El día de la venganza de nuestro Dios va a llegar. Él mismo dijo que Él ejecutará, llegará el día cuando Él ejecutará su juicio sobre todos sus enemigos. Isaías capítulo 59, versículo 18 nos advierte, conforme a los hechos, así Él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, a las islas dará su pago. Todas las naciones hasta los lugares más lejanos. Y Jesús dijo exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dijo que en el último día, en el día del juicio, en su segunda venida, Él dirá a sus enemigos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El día de la venganza de nuestro Dios, tarde o temprano, llegará con su segunda venida, para traer juicios a todos aquellos que no se refugiaron, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Número 5. El Mesías añadió en la segunda parte del versículo 2, para consolar a todos los que lloran. Esa palabra, la palabra hebrea para consolar, tiene la idea de aliviar el dolor, de quitar la angustia, la frustración de todos aquellos que lloran. Y esa palabra, la palabra hebrea para los que lloran, hace referencia a quienes están enlutados. No solamente que lloran porque están tristes, pero están de luto. Están de duelo, en lamento. Y puesto que el pasaje enfatiza el aspecto espiritual, entonces son aquellos que lloran y se lamentan y están de luto a causa de su pecado. Pero el Señor prometió consolarlos y aliviar su dolor. Y número 6. El Mesías anunció en la primera parte del versículo 3, para conceder a los que lloran en Sión, que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Este es el clímax, la cúspide del cambio radical y glorioso que el Mesías llevará a cabo en todos aquellos que se refugien en Él. Él concederá a aquellos que lloran a causa de su pecado que se les dé diadema en vez de ceniza. La ceniza era una señal de quebrantamiento, era una señal de arrepentimiento, de duelo. Pero todos los que se refugien en el Mesías dejarán atrás el dolor, dejarán atrás el lamento, porque dice ellos recibirán una diadema. La diadema era un adorno fino que se usaba en la cabeza como símbolo distintivo de honor y en preparación para una gran celebración. Además, los que se refugien en el Mesías recibirán, dice allí, aceite de alegría en vez de luto. Observemos el cambio radical
que experimentarán aquellos que se refugien en el Mesías. En lugar de luto, aceite de alegría. Ahora bien, el aceite era un artículo de lujo y un símbolo de gozo y alegría. De tal manera que aquellos que se refugien en Cristo recibirán un gozo, una alegría sobrenatural que este mundo no conoce. Un gozo que no depende de las circunstancias. Y finalmente a los que se refugien en Cristo se les dará manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Este manto era una vestidura de gala, fíjate bien. Este manto era una vestidura de gala que cubría por completo a la persona. Ese manto, esa vestidura de gala es el gozo de un corazón agradecido que alaba espontáneamente al Señor. Todo esto, hermanos, es lo que el Señor prometió hacer. Cristo vino a cumplir y ahora recibimos todos aquellos que nos refugiamos bajo la sombra del Mesías. Si tú has creído en Él, Él acaba con la aflicción de tu condenación. Si tú has creído en Él, Él sana tu corazón quebrantado. Si tú has creído en Él cancela tu deuda y te pone en libertad. Si tú has creído en Él propicia la santa y justa ira de Dios y abre las ventanas de los cielos para que el Señor derrame sobre ti favor y bendición, aceptación en el amado. Si tú has creído en Él te consuela y te da una diadema de honor, aceite de alegría, manto de alabanza. Si tú has creído en Él, cuán agradecido debe estar tu corazón. Cuán expectante y anhelante debe estar de poder acercarte a Él y conocerle a Él. Y cuán desbordante debe estar tu corazón en cantos de alabanza, en expresiones de adoración y gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho por ti. Pero todas estas bendiciones del Señor necesariamente producirán resultados. Necesariamente producirán cambios visibles en nuestra vida. No son cosas abstractas que quedan allá en la mente, que quedan en el corazón. Se van a reflejar en una vida transformada. De allí que entonces en el resto del versículo 3 nos muestra los resultados de la obra del Mesías. Número 1, serás un jardín de robles de justicia. Un jardín de robles de justicia. Observa el versículo 3. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor. Los robles son árboles fuertes, son árboles estables con raíces profundas. Por lo tanto, el que los creyentes seamos llamados robles de justicia significa que como resultado de la obra de Cristo en nuestro corazón, los que nos hemos refugiado en Él, vamos a producir fruto. El fruto no es opcional. Fíjate bien, el fruto es la evidencia de que Él ha cambiado nuestro corazón. Tú no puedes ver tu corazón cambiado. Eso es algo espiritual. Pero lo que sí puedes ver es el fruto que produce un corazón que ha sido cambiado. Y esos robles, aquellos que se refugien en Él serán robles de justicia, es decir, robles que produzcan justicia como fruto. De tal manera que nuestra vida no puede ser lo mismo que antes. Hermanos, si nuestra vida sigue siendo lo mismo de antes, ese es un indicativo claro de que no nos hemos refugiado en el Mesías. Hemos escuchado quizá de Él. Conocemos de su obra, pero no lo conocemos a Él. De tal manera que los cristianos ya no practicamos el pecado como estilo de vida, ni nos deleitamos en el pecado.
Es más, los cristianos quisiéramos deshacernos del pecado definitivamente y para siempre. Si tú eres un cristiano, ese es el anhelo de tu corazón. Quisieras vivir en obediencia al Señor, practicando la justicia en obediencia al Señor. ¿No es cierto? Ese es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros, de la regeneración de nuestro corazón. Y eso tendrá que verse en frutos, no solamente el deseo, pero en frutos de justicia. Pero observa cómo el Señor nos llama que no somos restaurados y transformados en robles de justicia de manera individual y aislada. Nos dice allí que somos plantío del Señor. De tal manera que somos robles al lado de otros robles, formando un gran jardín de robles de justicia. Ese es el pueblo de Dios. Robles, un plantío de robles de justicia. Esa es la iglesia. Personas que han sido rescatadas, liberadas del pecado, puestas en libertad y que aún de manera imperfecta están creciendo en dar frutos de justicia. Esa es la iglesia de Dios. Pero todo esto tiene un propósito final, un propósito último. ¿Y sabes cuál es? La gloria de Dios. Nos dice ahí enseguida en el versículo 3, concluye diciendo, para que Él sea glorificado. Hermanos, el propósito de nuestra salvación, el propósito último de nuestra salvación. Claro que Dios nos vio en la eternidad, Él nos vio en nuestra condición y Él sintió compasión. Pero el centro de nuestra salvación ni siquiera somos nosotros. El centro de nuestra salvación, el propósito central de nuestra salvación es la gloria de Dios. Es desplegar a los ojos de toda la creación la gracia, la compasión y la misericordia del Señor para su gloria. Romanos 15, versículos 7 al 9 nos dice que Cristo nos aceptó, fíjate bien, Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por eso alabamos al Señor, hermanos. Por eso cantamos al Señor. Por eso la alabanza no está centrada en nosotros. La alabanza está centrada en desplegar y cantar de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, de la obra de Dios, de tal manera que nuestro corazón al meditar en lo que estamos cantando esté verdaderamente agradecido con Dios. No es hacerte sentir bien. No es estimular tus emociones. El propósito es que al reflexionar en la grandeza de Dios, que es lo que tú estás diciendo, tu corazón sea inflamado en gratitud al Señor. De igual manera, Efesios 1:12 nos dice que hemos sido enormemente bendecidos con todos los beneficios de nuestra salvación. Dice allí, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Pero la obra del Mesías no solamente traerá salvación espiritual a los que se refugien en Él. A los que vengan en arrepentimiento con un corazón genuinamente quebrantado, genuinamente en duelo por su pecado, en un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo, sino que su obra también traerá una restauración física. Y esa es la dimensión que muchas veces los cristianos pierden. Que su obra redentora tiene una
una parte física, un propósito de restauración física. No solamente para la nación de Israel, sino también para toda la creación, incluyendo nuestro cuerpo. Eso nos trae a nuestro segundo punto, la restauración física de su pueblo. Versículo 4 nos dice entonces, fíjate, entonces, cuando suceda esto, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Hay cristianos sinceros, que espiritualizan estas promesas, diciendo que no se van a cumplir con la nación de Israel de manera física, sino que se van a cumplir de manera espiritual en la iglesia, que es el nuevo Israel de Dios. Pero el Señor prometió desde el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones restaurar físicamente a la nación de Israel a fin de cumplir las promesas que le hizo a los patriarcas. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor mismo afirmó en Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Escucha esto. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. En otras palabras, la nación de Israel no dejará de ser nación delante de mí para siempre. Y el versículo 38 afirma de manera explícita, vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor. No está hablando de la iglesia, está hablando de la nación de Israel. De la misma manera, Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22 reafirmó, así dice el Señor Dios, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré con ellos, de ellos, una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Está hablando de la nación de Israel. Dios prometió restaurar a la nación de Israel. Es por eso que Jesús y los apóstoles hablaron de una restauración literal y física de la nación de Israel. Jesús habló de la regeneración cuando Él se siente en el trono de su gloria con sus apóstoles a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Y es por eso que los apóstoles le preguntaron a Jesús después de su resurrección, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús no dijo, no, es que ustedes no entienden, eso es en un sentido espiritual. Les dijo, a ustedes nada más no les toca saber los tiempos y las épocas que Dios dispuso en su sola potestad. No les dijo que estaban equivocados en su concepción. Él restaurará el reino a Israel. Y es por eso que el apóstol Pablo, todavía más claro, en Romanos 11:1 nos asegura que Dios no ha desechado a su pueblo. Y luego nos explica en versículo 25 que a Israel, escucha esto, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que entonces el endurecimiento que nosotros vemos en Israel no es un endurecimiento total y definitivo, es un endurecimiento parcial y temporal que va a concluir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un día, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, su endurecimiento será quebrantado. De tal manera que la nación de Israel reconocerá a Cristo, a Jesucristo como el Mesías. Y todo Israel será salvo.
Y versículo 12 nos asegura que su plenitud futura resultará en una riqueza mucho mayor para el mundo. Y en versículo 15 reafirma que su admisión futura será como volver a la vida entre los muertos. Dios prometió restaurar a su pueblo y Dios lo hará, a la nación de Israel. Y Dios lo hará. Número 2, ellos serán servidos y ellos servirán a otros. Observa lo que nos dice en versículos 5 y 6. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Como vemos allí, las naciones ya no volverán a oprimir a la nación de Israel. Israel ya no tendrá temor de las naciones, como sucede hasta la fecha, pues ellas le servirán, dice allí. Pero al decir que ellas le servirán, no significa que Israel será el amo y dueño de todo el mundo y se convertirá en el nuevo opresor de las naciones. No, por supuesto que no. Nos dice allí que ellos serán sacerdotes y ministros de nuestro Dios. En otras palabras, Israel servirá a las naciones. Será servido y ellos servirán a las naciones como sacerdotes y ministros del Señor. Porque las naciones, como hemos visto anteriormente en Isaías, las naciones acudirán a Israel para conocer al Señor y conocer sus caminos. Porque de Jerusalén ha de salir la ley del Señor. Número 3, disfrutarán de abundante bendición. Versículos 6 al 9. Dice, comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de su vergüenza tendrán doble porción. Y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Finalmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Todas estas palabras, hermanos, nos hablan de una restauración física de la nación de Israel entre las naciones. El Mesías nos asegura que su descendencia será conocida entre las naciones y que ellos poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Así que entonces, hermanos, la salvación, la obra redentora del Mesías no es solamente espiritual, no se limita solamente a la parte espiritual de las naciones, de la nación de Israel. También incluye la restauración física, geográfica y creacional, como veremos en otros pasajes más adelante, de toda la creación. Cuando Cristo regrese, Él establecerá su reino sobre todas las naciones, sobre toda la tierra por 1000 años, y todas las naciones le servirán y nosotros reinaremos con Él. Pero no en un estado espiritual inmaterial, no en un estado espiritual inmaterial. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia sacándola de este mundo, el apóstol Pablo nos dice, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, nuestros cuerpos serán físicamente restaurados y glorificados. Porque Dios nos creó con una parte inmaterial y una parte material. Y muchos cristianos se olvidan de la parte material. Y piensan, cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo para vivir en espíritu para siempre en los cielos. No. Su obra redentora incluye la restauración física de nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, versículos 52 y 53 nos aseguran que en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, está hablando muertos en Cristo, los muertos resucitarán incorruptibles.
Y nosotros, los que estemos vivos, o los que estén vivos cuando el Señor venga, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es entonces cuando se acabará toda enfermedad, toda dolencia, el remanente de pecado en nuestra vida, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y al terminar el reino milenial de Cristo, 1 Corintios 15, 24, nos dice que entonces Cristo entregará el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y entonces, hermanos, viviremos en el reino eterno de Dios, en la tierra nueva y los cielos nuevos donde mora la justicia. Apocalipsis 22:3 nos anuncia y nos asegura que ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es nuestro futuro, si hemos creído en Cristo. No solamente una salvación espiritual, sino una restauración física de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de la nación de Israel, y más tarde veremos de toda la creación. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Observa nuestro tercer punto, la respuesta gozosa de su pueblo, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Observa la manera, el escritor no encuentra maneras para enfatizar el gozo, la profundidad, la altura, la anchura del gozo que el cristiano debe experimentar al saber esto. No dice solamente, voy a estar contento, voy a estar alegre. Bueno, voy a estar grandemente alegre, ¿te parece? Observa las palabras, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra respuesta de una profunda gratitud al Señor. ¿Por qué? Versículos 10 y 11. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona y como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Hermanos, notemos que la nación de Israel y nosotros, juntamente con ellos, tenemos motivos más que suficientes para gozarnos profundamente del Señor. El Señor nos ha vestido no con los harapos de nuestras propias obras, que son trapos de inmundicia. No con las ropas de nuestro propio desempeño religioso. Él nos ha vestido, dice allí, con ropas de salvación. Él nos ha vestido con su salvación. Y Él nos ha vestido con su justicia. Como si fuera una corona lujosa de un novio y como si fuera las joyas deslumbrantes y únicas de una novia. No te lo ganaste tú. No te fue dado por tus méritos, gratuitamente.
sin que tú y yo lo mereciéramos, vestidos con su salvación y vestidos con su justicia como una corona única. Y gracias a la obra continua del Espíritu, podemos vivir dando fruto de obediencia. Y podemos vivir dando fruto de alabanza al Señor a los ojos de las naciones de este mundo. La salvación entonces, hermanos, no es solamente un pase para entrar al cielo. La salvación es una transformación radical de todo nuestro ser y de nuestra manera de vivir. Por lo tanto, vivamos para crecer en un verdadero conocimiento íntimo, personal de Dios a través de su palabra. Crezcamos en conocer su voluntad con el propósito de vivir conforme a su voluntad, con el propósito de transformar nuestra manera de pensar con su manera de pensar. Vivamos llenos de gozo, alabándole en todo tiempo y esforzándonos en su gracia por vivir conforme a su palabra. Y ya sea que comamos, o que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Porque Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de que derramemos nuestra vida en amor a Él, en servicio a Él, en sacrificio a Él, en obediencia a Él. Vamos a orar. Padre, gracias, 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 gracias. No nos cansaremos, Señor, por toda la eternidad de decir gracias. Gracias. Aún en este tiempo que nuestro corazón esté desbordante de gratitud al pensar en todo lo que tú has hecho por nosotros. Al pensar en cómo nos has escogido para salvación en lugar de dejarnos en nuestros propios caminos. Cómo nos has vestido con tu salvación y con tu justicia. Y cómo nos has hecho, nos has transformado para hacernos robles de justicia. Te pedimos, Señor, que cada día de nuestra vida no lo desperdiciemos, sino que lo derramemos como libación, como un sacrificio vivo para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nuestra vida sea útil, que nuestra vida sea para tu gloria, Señor, porque tú eres digno y porque tú nos compraste con un alto precio, para que ya no vivamos para nosotros mismos, o para nuestros deleites, o para satisfacer al mundo, sino que vivamos para aquel que nos compró, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Amén.